¿Recuerdas esa película con chismes de salón de belleza, peinados enormes y una novia cuyos colores de boda eran rosa y más rosa? Esa era Steel Magnolias, el clásico de 1989, sobre un grupo de mujeres sureñas que se reúnen en el salón de belleza de Truby, en un pequeño pueblo de Luisiana. En el centro de todo está Shelby, interpretada por Julia Roberts, una joven novia con diabetes tipo 1, que está decidida a convertirse en madre, a pesar de los riesgos. Su madre, interpretada por Sally Field, sabe que el embarazo podría matarla, pero Shelby sigue adelante de todas formas. El reparto era impresionante. Dolly Parton como la cálida dueña del salón, Truby. Shirley MacLaine como la gloriosamente gruñona Wizard. Olympia Dukakis como la afilada Clary. Y Daryl Hannah como la tímida recién llegada Annel. Te hacían reír, llorar y llamar inmediatamente a tu mamá cuando terminaba la película. Pero la verdadera historia detrás de esta cinta, bueno, esa es incluso más desgarradora que lo que terminó apareciendo en pantalla, porque todo lo que estás a punto de escuchar realmente ocurrió. Hoy vamos a repasar 15 datos extraños sobre Steel Magnolias que probablemente no conocías. Empecemos la cuenta regresiva con el número 15. Número 15. El director era tan insoportable que el reparto tuvo que organizar una intervención. Detrás de toda esa dulzura sureña, había un director alérgico a la amabilidad. Herbert Ross, cineasta veterano y conocido por su carácter implacable, convirtió el set de Steel Magnolias en un campamento de entrenamiento emocional, donde él era el sargento instructor. Era particularmente brutal con Julia Roberts, criticando casi cada decisión que tomaba y haciéndola llorar con una regularidad alarmante. Sally Field dijo después que Ross fue terrible con Roberts, que era la integrante más joven del elenco y básicamente la bebé del grupo. Las actrices veteranas cerraron filas alrededor de ella para protegerla. También le preguntó a Dolly Parton si acaso sabía actuar. La respuesta de Dolly se convirtió en leyenda instantánea. No, pero tu trabajo es hacer que parezca que sí puedo. Ross sabía que no debía intentar algo así con Sally Field. Ella se lo habría comido vivo. Pero ese acoso constante hacia Roberts empujó a las integrantes más experimentadas del reparto hasta su límite. Aquí viene lo interesante. Ross estaba procesando su propio duelo en ese momento. Su esposa, la primera bailarina Nora Kay, había fallecido aproximadamente 1 año y medio antes de que comenzara el rodaje. Habían estado casados durante casi 30 años, y ese dolor aún lo atormentaba durante la producción. Shirley MacLaine finalmente lo confrontó directamente, diciéndole a Ross que se había estado comportando de manera deplorable desde la muerte de Nora y que eso no era respetuoso ni con la memoria de su difunta esposa, ni con el reparto. Las actrices veteranas dejaron claro que su comportamiento era inaceptable. Resulta que lo único que se necesitó para frenar a un tirano fue un par de leyendas del cine que se negaron a ver cómo una chica de 21 años era demolida emocionalmente por los problemas de duelo del director. Las actrices se unieron precisamente porque lo detestaban, y eso probablemente explica por qué la amistad femenina en pantalla se sentía tan genuina. Número 14. Todas las actrices de Hollywood rechazaron el papel de Shelby antes de que llegara Julia Roberts. Antes de que Julia Roberts se convirtiera en Shelby, el papel pasó por más actrices que una ronda interminable de la papa caliente en Hollywood. Aquí viene el giro inesperado. A Daryl Hannah le ofrecieron el papel protagónico primero. Los productores la querían como protagonista. Ella dijo que no, gracias, y pidió interpretar a Annel en su lugar. La excéntrica peluquera con cabello enorme y decisiones de vida cuestionables. Hannah miró el papel de la joven madre moribunda, luego miró al personaje secundario alocado y eligió el caos. Hay que reconocerle el mérito. Así que los productores giraron hacia Meg Ryan, quien había firmado para el papel, pero luego se retiró para hacer Cuando Harry conoció a Sally. Un intercambio bastante decente para ella, pero catastrófico para los productores que se quedaron peleando por llenar el papel. Después consideraron a Winona Ryder. Tenía alrededor de 16 o 17 años en ese momento, lo que hacía bastante difícil venderla como una madre diabética, muriendo por complicaciones del embarazo. Demasiado joven incluso para el enfoque creativo de Hollywood respecto al casting apropiado para cada edad. Laura Dern también estuvo en la lista de posibilidades, pero no consiguió el papel. Finalmente, la directora de casting trajo a Julia Roberts, que todavía estaba terminando Mystic Pizza y tenía 0 reconocimiento de nombre. Entró a la sala, lanzó esa sonrisa suya y capturó la esencia de la gran chica sureña a la perfección.
Resulta que cuando el plan A elige el papel cómico en lugar del protagónico, el plan E termina con una nominación al Oscar. Número 13. Julia Roberts estudió para el papel en la casa de los Harling, entre hamburguesas y recuerdos. Una vez que Julia Roberts consiguió el papel, no se limitó a leer el guión y presentarse en el set. Fue directamente a la fuente. Roberts pasó tiempo con los padres de Robert Harling antes de que comenzara el rodaje, aprendiendo sobre Susan, la mujer real detrás de Shelby. Su padre asó hamburguesas en el patio trasero, mientras Roberts escuchaba historias sobre la hermana que había perdido. Harling dijo después que cuando Roberts entró por primera vez a esa casa, fue como si alguien hubiera encendido las luces de la habitación. No porque se pareciera a Susan, sino porque llevaba consigo algo similar. Una calidez, una energía. Ese tipo de presencia que hace que la gente quiera estar cerca de ti. Roberts no estaba simplemente preparándose para un papel. Estaba recolectando recuerdos de alguien que nunca conoció, armando pieza por pieza quién era Susan a través de las historias de sus padres, el duelo de su hermano y probablemente un par de canciones de Dolly de fondo. Cuando las cámaras empezaron a rodar, Roberts estaba honrando a la hermana de otra persona, construida a partir de conversaciones en el patio trasero y amor de segunda mano. Número 12. Robert Harling escribió toda la obra de teatro en 10 días después de que murió su hermana. Robert Harling no se sentó a escribir una obra de teatro exitosa. Se sentó para no perder la cabeza. En 1985, su hermana Susan murió a los 33 años por complicaciones de la diabetes tipo 1. Las mismas complicaciones que matan a Shelby en pantalla. Los médicos le habían dicho que el embarazo podía matarla. Ella quiso tener un bebé de todas formas. En 1983, dio a luz a un hijo, Robert, que recibió el nombre del propio Harling. 2 años después, Susan se había ido. El sobrino de Harling apenas tenía edad suficiente para recordarla, y Harling empezó a entrar en una espiral. ¿Y si el niño olvidaba a su madre por completo? ¿Y si crecía llamando mamá a alguna madrastra sin saber jamás quién fue Susan realmente? Un amigo escritor le dijo que lo pusiera por escrito. Así que Harling intentó un cuento corto que duró aproximadamente 5 minutos, antes de darse cuenta de que las mujeres sureñas no caben en párrafos. Necesitan diálogos, interrupciones y ese tipo de guerra verbal que requiere un escenario real. Así que se encerró en una habitación y escribió la obra completa en 10 días. No un esquema, no un borrador, la obra entera. Lo que él después llamó un tsunami de sureñidad, 24 horas al día, 7 días a la semana, simplemente salió a borbotones. La obra llegó al circuito Off-Broadway y devastó emocionalmente a todos los que pensaban que se trataba de simples chismes inofensivos de un salón de belleza. La película de 1989 la convirtió en un evento nacional de llanto descontrolado. 10 días de duelo se transformaron en la obra que todo el mundo cita en las reuniones familiares, y Harling la escribió para su sobrino. El resto de nosotros simplemente la tomamos prestada para nuestros propios derrumbes emocionales. Número 11. Julia Roberts se comprometió con su esposo ficticio y la cosa no duró. Julia Roberts y Dylan McDermott interpretaban a recién casados en Steel Magnolias. Para cuando terminó el rodaje, estaban comprometidos en la vida real. Roberts había terminado recientemente una relación con Liam Neeson. Ahí entonces apareció McDermott, interpretando a su esposo devoto en un pequeño pueblo de Luisiana, donde no había absolutamente nada que hacer excepto enamorarse frente a la cámara. Pasa 3 meses fingiendo estar locamente enamorada, y al parecer tu cerebro decide que el matrimonio falso debería convertirse en uno real. El romance comenzó durante la producción en 1989. Hollywood lo declaró como destino. En realidad era solo proximidad y una iluminación bastante favorecedora. La película se estrenó en noviembre de 1989. El compromiso duró hasta 1990, justo hasta que Roberts conoció a Kiefer Sutherland en el set de Flatliners y todo el ciclo comenzó de nuevo. 1 año. Eso fue lo que tardó la realidad en alcanzar a la fantasía del set. Roberts pasó a convertirse en la estrella de cine más grande del planeta. McDermott consiguió un sueldo estable en The Practice durante 7 temporadas. Ambos, creo yo, se recuperaron bastante bien. Número 10. Bette Davis invitó a Harling a tomar el té y empezó a hacer el casting de toda su película. Bette Davis vio Steel Magnolias en el teatro en Nueva York y decidió que Weezer era suya.
Tomó el teléfono, llamó directamente a Robert Harling y lo invitó a tomar el té como si fueran viejos amigos discutiendo planes para una fiesta de jardín. Harling pensó que alguien le estaba jugando una broma. Caminó hasta un hotel de Nueva York y allí estaba Bette Davis con una taza de té, ya hablando como si el papel estuviera cerrado. Entonces empezó a hacer el casting del resto de la película por él. Katharine Hepburn para Clary y Elizabeth Taylor para Truby. Simplemente fue armando un elenco entero de leyendas, mientras Harling se sentaba ahí, preguntándose si tenía alguna voz en su propia película. Cuando se iba, Davis le lanzó una amenaza disfrazada de cortesía. Puedes darle el papel de Wizard a otra persona, pero tanto tú como esa persona van a tener noticias de Bette Davis. Los productores la descartaron diciendo que estaba demasiado frágil para las exigencias físicas del rodaje. Davis falleció en 1989. El mismo año que se estrenó la película. Shirley MacLaine consiguió el papel y entregó exactamente el mismo tipo de energía descontrolada que Davis habría aportado. Al menos alguien entendió la tarea. Suscríbete si te está gustando el video y quédate porque lo que viene está todavía mejor. Número 9. La escena del derrumbe de Sally Field fue tan brutal que no pudieron pedir una segunda toma. La escena del funeral tomó varios días en filmarse con diferentes ángulos, tomas de cobertura y todo el montaje técnico habitual. Pero la actuación de Sally Field, ese derrumbe en el cementerio que todo el mundo recuerda, fue una sola toma. Una sola toma. Field se preparó pasando horas gritando contra una almohada para destrozar su voz. Quería que sonara cruda, desgarrada y completamente rota. Preparación de método mezclada con destrucción controlada. Cuando las cámaras empezaron a rodar, el director Herbert Ross simplemente la dejó ir. Sin detenerla, sin redirigirla, solo Field atravesando cada etapa del duelo sin que nadie gritara, ¡corten! Todo el arco emocional capturado en una única actuación ininterrumpida. Cuando Field terminó esa toma, nadie se movió. El equipo se quedó ahí parado sin saber qué decir. A veces no puedes dirigir el duelo, solo te apartas de su camino y dejas que pase. Número 8. Dolly Parton y Daryl Hannah recibieron un entrenamiento intensivo en peluquería. El director Herbert Ross exigió que las escenas del salón de belleza fueran auténticas, lo cual creó un problema inmediato. Sus actrices no tenían la menor idea de cómo trabajar con cabello de verdad. La solución fue traer estilistas profesionales para entrenarlas como si estuvieran preparándose para su examen de cosmetología. No era exactamente una escuela de belleza, pero casi. Entrenamiento intensivo y práctico hasta que pudieran cortar, crepar, rociar laca y chismear simultáneamente sin parecer completas farsantes. Dolly Parton, una mujer que ha mantenido exactamente el mismo peinado desde la época de Nixon, tuvo que aprender técnicas profesionales de salón para el cabello de otras personas. Pasó semanas dominando habilidades que jamás volvería a usar después de que terminara el rodaje. La escena de la boda al inicio de la película requería que ella trabajara en el cabello de Julia Roberts mientras decía sus líneas y daba con los tiempos cómicos. Un tijererazo mal dado, y la nueva novia de América se queda con un parche calvo frente a la cámara. Ninguna presión, claro que no. Ross se negó a que fingieran con trucos de cámara o ángulos estratégicos. Si sus actrices iban a interpretar profesionales de salón, necesitaban saber realmente lo que estaban haciendo con unas tijeras y una lata de laca. El entrenamiento funcionó. Mas nadie que ve la película cuestiona si Truby y Annelle saben lo que hacen dentro de un salón de belleza. Número 7. Una queja casual de Sally Field se convirtió en la siguiente película de Robert Harling. Filmar en un pueblo pequeño de Luisiana significaba cero vida nocturna y no mucho que hacer después de terminar las jornadas de rodaje. Así que el reparto hizo lo que cualquier grupo de personas famosas haría en esa situación. Pasaron tiempo juntas constantemente. Se reunían para juegos de mesa, conversaciones y ese tipo de vínculo nocturno que se forma cuando todos están sobreviviendo al mismo director difícil. Shirley MacLaine dijo después que se convirtieron en muy buenas amigas, que siguen estando ahí las unas para las otras. Esa química que todo el mundo adoró en pantalla nació de esas reuniones fuera del set. Durante una de estas reuniones, Robert Harling le preguntó a cada actriz qué tipo de papel les gustaría interpretar a continuación. La típica conversación de cena en Hollywood. Sally Field tenía una respuesta lista. Quería interpretar a una mala persona que pudiera usar ropa bonita. Después de años interpretando a mujeres nobles y abnegadas, con vestuarios horribles, Field quería glamour y la libertad de ser terrible.
Harling archivó eso en su cabeza como si estuviera tomando notas para un proyecto futuro. 2 años después escribió Soap Dish, una película entera construida alrededor de Sally Field, interpretando exactamente eso. Una pesadilla glamorosa en ropa de diseñador. Nunca subestimes lo que puede pasar cuando le das permiso a una actriz talentosa para quejarse de que siempre le dan el mismo tipo de papel. A veces obtienes un guión completamente nuevo a partir de eso. Número 6. El ministro de la película era el propio Robert Harling. Robert Harling escribió Steel Magnolias como una forma de procesar la muerte de su hermana Susan. Cuando la obra se convirtió en película, el director Herbert Ross le pidió que interpretara al ministro que oficia tanto la boda de Shelby como su funeral. Así que Harling, que no era actor, no tenía ningún tipo de formación interpretativa, y ya estaba emocionalmente destrozado por convertir la tragedia de su familia en una superproducción cinematográfica. Pasó 2 días en el set, guiando a su hermana ficticia a través de los rituales más importantes de su vida. La escena de la boda al inicio de la película es Harling declarando a Shelby y Jackson marido y mujer. El funeral al final también es Harling, esta vez, encomendando su alma a Dios. Él enmarcó toda la vida de casada de Shelby, desde la alegría hasta la devastación, mientras participaba en la historia de su propia hermana real. Ross pensó que Harling era la persona indicada para el trabajo a pesar de no ser un actor profesional. Harling había sustituido a un actor ausente durante la producción teatral original, así que no era completamente ajeno a interpretar el material, pero esto era diferente. Esta era la versión cinematográfica con cámaras, equipo técnico y Julia Roberts dando vida a su hermana frente a él. Harling describió después la experiencia como surrealista, lo cual parece quedarse bastante corto para describir lo que realmente fue. Imagina escribir sobre lo peor que te ha pasado en la vida, o ver a otra persona interpretarlo, y luego entrar tú mismo en el encuadre para oficiar la despedida. Fue otra capa de catarsis en un proyecto que ya era en sí mismo un gigantesco acto de procesamiento de duelo. Harling lo escribió, lo produjo y se convirtió en parte de la historia, honrando a Susan al estar presente en cada versión de su relato, incluso en la que más duele. Número 5. Una carta de amor a Natchitoches, que sigue floreciendo 35 años después. Robert Harling se negó a filmar Steel Magnolias en cualquier lugar que no fuera Natchitoches, Luisiana. El pueblo era su infancia, la vida de su hermana y la base completa de la historia. No era negociable. 35 años después, Natchitoches sigue viviendo en ese mundo. Fanáticos de todo el planeta hacen peregrinaciones para caminar por las locaciones reales de rodaje. El cementerio americano donde Sally Field tuvo su derrumbe. La casa Lemay donde Weiser aterrorizaba al vecindario. La iglesia católica de San Agustín donde Shelby se casó. Gente que reserva vuelos a Luisiana específicamente para pararse donde personajes ficticios estuvieron parados en una película de 1989. Para el 30º aniversario en 2019, el pueblo organizó el fin de semana de Rosa y más Rosa y entró en modo súper fanático de Steel Magnolias a todo lo que da. Hubo concursos de dobles de los personajes a la orilla del río, niños buscando huevos de Pascua en Beauregard, el lugar exacto donde filmaron la escena final de la película, y luego, naturalmente, y una recepción con pastel de armadillo sangrante, porque ¿qué otra cosa podría servir? Pero la parte más significativa es que Natchitoches dedicó un parque entero a Susan Harling Robinson, no al personaje, a la mujer real. El Parque Memorial Susan Harling Robinson tiene una fuente, bancas y una placa conmemorativa con su foto y una biografía escrita por su hermano Robert. Una sola película le dio a un pequeño pueblo de Luisiana un lugar permanente en la cultura popular, y ese pueblo le devolvió el favor dándole a Susan un lugar permanente para ser recordada. 35 años después, la gente sigue llegando, no solo por la película, sino también por ella. Número 4. Puedes dormir en la casa de Shelby. La casa de la familia Eatonton en Steel Magnolias no es solo un monumento por el que pasas en coche. Es un bed and breakfast completamente operativo, donde los fanáticos pueden vivir sus fantasías de dama sureña. La casa Steel Magnolia en el 320 de la calle Jefferson, en Natchitoches, es la casa real donde filmaron todas esas escenas familiares. Construida alrededor de 1841, esta casa de estilo neoclásico griego es donde Sally Field, Tom Skerritt y Julia Roberts dieron vida a la familia Eatonton, y ahora puedes reservar una habitación ahí. Durante el rodaje, la familia propietaria de la casa se mudó temporalmente para que la producción pudiera tomar el control. Después de que la película se convirtió en un fenómeno,
Alguien se dio cuenta de que estaban sentados sobre una mina de oro de nostalgia. La casa se convirtió oficialmente en un bed and breakfast y apostaron todo por la temática. 6 suites, de cada una nombrada en honor a un personaje de la película. ¿Quieres quedarte en la habitación de Shelby? Pues está decorada en su característico rosa rubor y rosa tímido. Y aquí viene lo mejor. El lugar está lleno de pósters enmarcados de la película, fotos de producción y objetos conmemorativos del rodaje. Los huéspedes pueden disfrutar de un desayuno sureño tradicional en el comedor donde el elenco filmó sus escenas de comida, y luego ver la película en la sala familiar real, donde esas escenas se grabaron. Es básicamente una experiencia inmersiva completa de Steel Magnolias para personas que no solo quieren ver la película, sino vivirla durante un fin de semana. Y honestamente, para los fanáticos que han visto esta película 100 veces, dormir en la casa real de Shelby probablemente se siente como la peregrinación definitiva. Número 3. La nueva versión de Lifetime en 2012 fue una potencia en audiencia. 23 años después de la original, Lifetime decidió que Steel Magnolias necesitaba una nueva versión con un elenco completamente afroamericano. El reparto era impresionante. Queen Latifah como Mlin, Jill Scott como Truvy, Alfre Woodard como Weezer, Phylicia Rashad como Clary, Adepero Oduye como Anel, Condola Rashad como Shelby. Eso es mucho talento de peso pesado para una película de un domingo por la noche en Lifetime. Pero la decisión fue deliberada. Los productores, Craig Zadan y Neil Meron, querían darle a actrices negras talentosas el tipo de papeles protagónicos complejos y sustanciosos que todavía eran difíciles de conseguir en Hollywood. Como dijo Meron, los temas centrales de la historia trascienden la raza. Por y si fuera un elenco completamente latino, si fuera completamente asiático, seguiría siendo Steel Magnolias. Actualizaron la ambientación a tiempos contemporáneos con referencias a Michelle Obama y teléfonos inteligentes, manteniendo el diálogo y la estructura de la obra original intactos. Queen Latifah también fue productora, lo que significaba que se encargaba tanto de las escenas de derrumbe emocional como del lado comercial del proyecto. La nueva versión se estrenó el 7 de octubre de 2012 y atrajo a 6,5 millones de espectadores. La tercera película original más vista de Lifetime en su historia y su mayor éxito desde 2006. Los críticos inevitablemente la compararon con la original de 1989, porque cómo no hacerlo. Pero muchos elogiaron las actuaciones del nuevo elenco, y particularmente las de Alfre Woodard y Phylicia Rashad, y reconocieron que los temas universales funcionaban de maravilla en el nuevo contexto. Resulta que una historia sobre mujeres apoyándose mutuamente a través del duelo no le pertenece a ningún elenco ni a ninguna época. Solo necesita a las personas adecuadas para contarla. Número 2. Contrataron a la enfermera que realmente desconectó el soporte vital de Shelby. Muy bien. Ahora necesitamos hablar sobre la decisión de casting más intensa en la historia del cine. El director Herbert Ross quería que las escenas del hospital se sintieran auténticas, lo cual es razonable. Así que rastreó al personal médico real que había cuidado de Susan Harling Robinson durante sus últimos días, y luego los puso en la película, incluyendo a la enfermera que apagó el soporte vital de Susan. La misma enfermera interpretándose a sí misma haciendo lo mismo otra vez. Robert Harling dijo que eso añadió una sensación de verdadera gravedad y realidad a todo, lo cual sí, eso definitivamente lo logra. Hay autenticidad, y luego estamos literalmente recreando el trauma real. La madre de Harling estuvo detrás de los monitores durante la filmación, observando una recreación de la muerte de su hija. Los pitidos eran reales, los movimientos eran reales. Estas eran simplemente personas reviviendo uno de los peores días de sus vidas, después de que alguien gritara «acción». La línea entre actuación y memoria no solo se difuminó, directamente desapareció, lo cual le dio a la escena una autenticidad que era imposible de falsificar e imposible de olvidar. Número 1. Mull, la madre de la verdadera Shelby, necesitaba ver a Julia Roberts ponerse de pie con vida. Cuando filmaron la escena donde se desconecta el soporte vital de Julia Roberts, Robert Harling le suplicó a su madre que no fuera al set. Le preocupaba que fuera demasiado doloroso ver a una actriz recrear los momentos finales de su hija mientras un equipo de cámaras ajustaba la iluminación. Margaret Harling se presentó de todas formas. Se sentó durante toda la filmación sin decir una sola palabra. Cuando terminaron, Robert le preguntó por qué se había sometido a eso, y su respuesta fue: quería ver a Julia levantarse y caminar. Ese era todo el punto.
no la actuación, no la precisión emocional. Necesitaba ver a la mujer que interpretaba a su hija muerta, ponerse de pie perfectamente viva y salir del set como si nada hubiera pasado. Julia Roberts se había acercado tanto a la familia Harling durante el rodaje que Margaret necesitaba ese momento. En la vida real, nunca pudo ver a su propia hija hacer eso. Pero en un set de filmación en Luisiana, pudo ver a Shelby morir y luego verla volver. Solo duró hasta que alguien gritó, ¡corten! Pero durante esos pocos segundos, su hija se levantó y se fue caminando. Hollywood le dio el final que la vida real nunca le permitió tener. Y ahí los tienes, 15 datos que probablemente desconocías sobre Steel Magnolias. ¿Cuál de estos datos te impactó más? Cuéntanos en los comentarios. Y si te gustó el video, suscríbete y compártelo con un amigo que ame este tipo de contenido. Subimos nuevas inmersiones profundas sobre cine y televisión clásica cada semana. Hasta la próxima.